Acá. Ahí va. Bueno, ahí aparentemente sí. Vamos a hablar un poco de qué son los sistemas de información georreferenciada, que vamos a intentar trabajar durante el año con esto. Y en la segunda parte yo les voy a mostrar una interfaz, que es el QGIS, que es este programa que les estamos pidiendo que se instalen, que optamos por ese porque es open source y es accesible, gratis, y tiene una comunidad muy grande de desarrolladores que le van agregando funcionalidad y manteniéndolo como al corriente, y generalmente muchas administraciones públicas o institutos de investigación, ante un requerimiento específico, desarrollan una herramienta que corre sobre este programa y luego la abren, ¿no? La dejan abierta para el uso general. Entonces es como un poco acumulativo el repertorio de instrumentos y herramientas que hay para manipular información. En ese sentido es súper interesante el programa. Vamos a ver un poco también cómo se accede a esas herramientas de terceros. Bueno, en primer lugar, vamos a definir qué es un SIG o un GIS. GIS es la sigla en inglés y por ende la más conocida, la más utilizada. En español es SIG, que es Sistema de Información Geográfica. Esto sería un sistema. En realidad la palabra sistema viene de la relación que tiene con los sistemas informáticos, con los sistemas de información. Y es un sistema que se diseña y se dispone para almacenar, o sea, que levantar datos, almacenarlos, poder manipularlos, es decir, trabajarlos de distintas formas y desarrollar análisis a partir de estos datos o mediante la utilización de estos datos en tipos de procesos o entrecruzamiento, como se dice, cuando se cruzan datos de distinta naturaleza con el objetivo de llegar a un resultado distinto. ¿Qué significa entonces? O sea, ahí aclaramos por qué es un sistema, digamos, y por qué geográficos. Es porque todos estos datos, o toda esta información, está relacionada a la superficie de la Tierra, está con mucha precisión relacionada a un lugar específico del planeta. O sea que nosotros conocemos un dato y sabemos exactamente a dónde es válido ese dato o qué representa. Entonces, básicamente hablamos de bases de datos. Las bases de datos, para que ustedes lo grafiquen en su cabeza, es como que son tablas de Excel, es decir, hay filas y columnas. Las columnas determinan valores o tipos de información y las filas registros, y que tienen unas coordenadas geográficas, es decir, que están específicamente ligados a un punto específico de la Tierra. ¿Cómo surgen los sistemas de información geográfica? Antes de ser sistemas, eran solamente información geográfica. Y la primera vez que se documenta, digamos, con una utilidad específica, el posicionamiento de información, el posicionamiento geográfico de información, se debe a este tipo que ven acá, que se llama Jon Snow. Para los que ven o vieron Game of Thrones, este es el verdadero Jon Snow, que es un médico, fue un médico británico que a mediados del siglo XIX hubo una epidemia de cólera en la ciudad de Londres, específicamente este barrio que ven acá en este plano, y el tipo se divertía, además de ser un médico importante, se divertía haciendo planos y le gustaba buscar distintas formas de mostrar información, y lo que hizo fue empezar a mapear los casos de cólera, las muertes por casos de cólera. Y este personaje sospechaba que el cólera se transmitía por el agua que la gente tomaba, ¿no? Como el agua potable. En esa época no había red de agua en cada casa, digamos, la red de agua potable se distribuía en algunas bombas que estaban en algunos puntos específicos de la ciudad. Entonces lo que ven acá en el mapa son los puntitos, son los muertos por cólera, por caso de cólera, y las X son las fuentes de agua, la fuente de agua de acceso público. O sea, la gente iba y buscaba agua en una fuente. La cuestión es que de este modo, mapeándolo, el tipo se dio cuenta que esta fuente de agua, que coincidía mucho, había un patrón de distribución de los muertos de cólera que era especialmente denso cerca de esta calle que estaba en Broad Street. Entonces el tipo confirmó un poco su sospecha y empezó a trazar también a otros muertos, digamos, que estaban un poco más lejos. Empezó a hacer averiguaciones, por ejemplo, de qué ruta hacían desde el trabajo a su casa. Y empezó a ver que casi todos pasaban por Broad Street y que tomaban agua de esa fuente. Entonces, bueno, ahí se confirmó la hipótesis de que el cólera se transmitía, estaba proliferando a través del consumo de agua, y después se dieron cuenta de que el problema era que específicamente en esa fuente de agua tenía contacto con desechos humanos, con las personas que estaban ahí cerca. Esa era la cuestión.
Toda esta investigación, lo que hicieron básicamente fue controlar la epidemia. Entonces a este tipo se lo conoce como el padre de la epidemiología, que estamos a pleno con ese tema ahora, lo ven todos los días en el noticiero, digamos, de cómo se mapea la distribución del coronavirus y demás, y también es el padre del análisis espacial. El análisis espacial es ni más ni menos que disponer información geográfica para identificar patrones en la distribución de ciertos fenómenos o de ciertas variables. Y ahí entra mucho a jugar nuestra disciplina. ¿Qué pasa? Esto se hacía todo a mano, ¿cierto? La cuestión es que en 1960 más o menos aparece este otro tipo, que se llama Roger Tomlinson, que como tesis doctoral en Oxford desarrolla lo que es la primera idea de relacionar lo que hacía John Snow, es decir, la espacialización de información, con el mundo de las bases de datos, que era cada vez más vigente y con un uso cada vez más frecuente, más que nada en ámbitos informáticos o empresariales. Entonces este tipo, bueno, hace su tesis doctoral y medio que sienta las bases de todo lo que va a ser de ahí en adelante la forma de trabajar con información geográfica, la forma de relacionar información en bases de datos con un posicionamiento específico. Y acá el tipo este después se muda y el gobierno de Canadá lo convoca porque le interesa la idea. Y en Canadá el gobierno federal, digamos, desarrolla el primer sistema de información geográfica grande, digamos, que hacían estos mapas que están viendo acá a la izquierda, que lo primero que hicieron fue trazar la actividad migratoria de los pájaros como un punto de referencia, como un valor de referencia respecto a la explotación de ciertos recursos naturales, con una vocación un poco de equilibrar o decidir a dónde generaban un mayor o menor impacto ambiental. Entonces, bueno, repasando así rápidamente, estamos diciendo que la información geográfica hoy por hoy son bases de datos cuyos registros están relacionados a la superficie de la Tierra, como para redondear todo lo que venimos diciendo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? En primer lugar, para desarrollar actividades de análisis espacial, que es lo que veníamos hablando de que empezaron a hacer estos dos tipos que hablamos recién. Pero si hablamos de detectar patrones, entonces necesitamos ver esa información, ¿cierto? Entonces, los sistemas de información geográfica nos sirven para también visualizar esos datos y construir modelos o representaciones del mundo real a través de variables. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos usar esos datos para hacer mapas, que esto es lo que más nos va a interesar a nosotros, para hacer mapas en donde podemos observar esos patrones de distribución o como, que es lo que ven un poco acá a la derecha, que son distintas instancias de un análisis espacial. En el segundo cuadro se ven las estaciones de subte y las zonas de influencia, y así se van superponiendo distintas capas de información, que sería más o menos como ir superponiendo transparentes que contienen distinto tenor de información, que es un poco lo que hacemos más habitualmente en nuestra disciplina o en nuestra carrera. Y por otro lado, lo que nos permite, y acá hay toda una potencialidad muy grande, es mezclar esos datos, o condicionarlos o filtrarlos unos en funciones de otros. En ese sentido, por ejemplo, yo mediante un proceso matemático podría, acá en el segundo cuadro de las estaciones de subte, podría decir que el programa me determine cuáles tienen un hospital a menos de n distancia, a menos de 500 metros, pero a la vez tienen una cantidad mínima de servicios de subte por hora. Entonces a lo mejor yo de ese modo podría saber, con 3 datos distintos, podría saber cuáles hospitales tienen una calidad de servicio, de prestación de servicio de transporte más alta o más baja, o mejor o peor. Entonces, resumimos para qué nos sirven los sistemas de información espacial: para crear mapas y visualizar información, leerla. También se usan muchísimo para reunir y almacenar información. Muchas veces, sobre todo las empresas o las gestiones municipales, guardan información en bases de datos georreferenciadas de manera de que en algún momento puedan ser útiles. Qué sé yo, por ejemplo, el Infomapa de la ciudad de Rosario es un sistema de información geográfica y hay un montón de cosas que se guardan ahí de manera sistemática, no porque tengan una utilidad inmediata, sino porque en algún momento pueden ser útiles para alguna cosa.
Entonces, como directamente ya se utiliza como mecanismo de almacenamiento de información. Después lo que hablábamos de realizar operaciones de análisis espacial, o un cuarto caso que también es la creación de aplicaciones para el uso y acceso a información por parte de un público destinado. Y acá le voy a invocar a, por ejemplo, Google Maps, que es también repositorio de información espacial y que a través de diversas aplicaciones le dan una utilidad específica a esa información, como por ejemplo planificar una ruta, un viaje o buscar un comercio de tales características. ¿Qué pasa? Nosotros venimos del práctico de Lynch, en donde establecemos categorías y jerarquías de los objetos estructurales, de las partes estructurales de la ciudad. Cuando nosotros nos proponemos disponer un sistema de información geográfica, lo primero que tenemos que hacer es definir un modelo de datos. ¿Qué es definir un modelo de datos? Es ver qué necesitamos hacer, cuáles son nuestros requerimientos, para eso, qué variables o qué cosas vamos a observar, porque a ver, estamos hablando de la ciudad, es una cosa inmensamente compleja. Entonces, si necesitamos representarla, tenemos que definir qué herramientas o qué variables vamos a utilizar para observarla, cómo vamos a reducir en términos manejables la información de la que vamos a disponer o que necesitamos levantar. Entonces, definir un modelo de datos lo primero es más o menos identificar qué necesitamos hacer. Con eso, lo que vamos a decir es, necesitamos observar tal, tal, tal y tal variable. A partir de ahí vamos a definir la estructura de datos de nuestras bases de datos. Es decir, un ejemplo muy, muy rápido. Supónganse que somos el Ministerio de Seguridad o la Secretaría de Seguridad y vamos a mapear las farolas de la ciudad, ¿tá? Entonces nuestro interés va a ser, por ejemplo, mapear todas las farolas y conocer cada una de esas farolas, qué tipo de luz arrojan, qué radio de cobertura tiene y qué potencia. Entonces nosotros vamos a tener una base de datos donde van a estar posicionadas todas las farolas de la ciudad y van a tener esas características de la potencia. En cambio, si nosotros fuésemos la Oficina de Patrimonio de Planeamiento, también a lo mejor nos interesaría mapear las farolas, pero nuestras subcategorías serían a lo mejor de qué estilo son, de qué año datan y de qué material. Entonces, al diseñar un modelo de datos, la Secretaría de Seguridad va a disponer qué variables son las que le interesan del tema, o si fuésemos de la Oficina de Patrimonio, si bien estamos viendo la misma cosa, hubiéramos definido unas variables distintas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos disponemos a crear un sistema de información georreferenciada es ver qué nos interesa saber y cómo lo vamos a representar, mediante qué tipo de datos. Entonces acá entramos en qué tipo de datos existen y se pueden utilizar en los sistemas de información geográfica. Hay dos familias grandes de datos. Digamos que se puede trabajar con estas dos familias y nada más en realidad. Dentro de esto se puede meter todo lo que necesitemos de todos modos. La primera son los tipos de datos raster. Los tipos de datos raster son ni más ni menos que imágenes. Y acá dice que es una matriz de celdas o de píxeles, porque en efecto las imágenes son eso, son mapas de bits. Y donde, bueno, por ejemplo acá lo que estamos viendo es una imagen satelital de la ciudad de Rosario, que es un raster, es una foto, y donde cada píxel o cada celda contiene información generalmente por el color. O sea, tiene un valor numérico, uno solo, y un color. ¿Tá? Normalmente el color ese es un gradiente que va de un punto mínimo a un punto máximo. Y acá entran, por ejemplo, las imágenes de radar, las imágenes de satélite, las fotos aéreas, de todo tipo de imagen, pero que a la vez estas imágenes están georreferenciadas, ¿cierto? Tienen una posición de origen y una posición de fin. Es decir, el programa sabe que el primer píxel de arriba a la izquierda se corresponde con tal latitud y longitud y con tal elevación. Y que el de la derecha tiene que llegar hasta tal otro punto. Entonces se acomoda específicamente sobre la superficie de la Tierra. Y el otro tipo de datos son los gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales no son ni más ni menos que dibujo de AutoCAD. Ustedes están súper habituados a esto, pero con algunas limitaciones. Es decir, son gráficos de AutoCAD que están lo mismo, están
con precisión posicionados, pero que por el modo en el que se relacionan con sus bases de datos pueden ser de puntos, de líneas o de polilíneas serían, o de polígonos, que siempre tienen que estar cerrados. Esto es importante y es que como cada una de estas entidades gráficas, cada uno de estos dibujos vectoriales va a tener relacionada una base de datos, y esa relación es indivisible en los sistemas GIS, no pueden convivir porque no pueden convivir distintos tipos de datos en un mismo contenedor. Es decir, si nosotros tenemos una información que se representa por puntos, esa información va a estar contenida dentro de un archivo o de unos archivos y no va a poder haber tipos de entidades que sean líneas. ¿Y esto es por qué? Porque, por ejemplo, un punto va a representar su posición geográfica nada más y nada menos que con una X, una coordenada X y una coordenada Y. Y a lo mejor una coordenada Z. Entonces su base de datos va a contener esos tres datos y nada más. En cambio, una línea va a tener a lo mejor un punto de origen, varios puntos intermedios y un punto de final. Entonces, contiene un montón más de información que un punto, y por ende la estructura de su base de datos es distinta. Entonces ahí habría un conflicto en base de datos, o también si nosotros pusiésemos puntos, estaríamos generando un montón de entradas nulas en una base de datos, y eso lo que haría es que sea todo más pesado y más lento. Y los polígonos, que son regiones, que siempre tienen que ser cerrados. Eso es importante. No admite polígonos abiertos. Siempre un polígono abierto es una línea para un GIS. Y acá este gráfico explica un poco de forma más gráfica, cuál es la diferencia entre cómo se representa la misma cosa en un gráfico de raster y en un gráfico vectorial. En una foto aérea nosotros veríamos esta ruta representada como unos píxeles de un color gris, en la casita como estos píxeles de color rosa, y los arbolitos como estos puntitos que aparecen en color verde, ¿está? Y nosotros tendríamos que interpretar qué es cada cosa por su color. Eso me olvidé decir, los gráficos raster no tienen anexa una base de datos, sino que representan la información por lo que es visible, por lo que está contenido en los píxeles. En cambio, en un gráfico vectorial nosotros tendríamos los arbolitos representados en un archivo de puntos, y ahí podríamos tener una base de datos que diga, qué sé yo, la especie, el tamaño, el diámetro del tronco, un montón de subtipos de datos. Tendríamos un polígono que nos indicaría el perímetro de la casa, y tendríamos una línea que nos indicaría la ruta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Los gráficos vectoriales, porque también aquí hay una cuestión de elegir a veces con qué vamos a trabajar, sobre todo en la etapa donde nosotros definimos nuestro modelo de datos. Entonces, los gráficos vectoriales son más fáciles de leer y se usan de forma más intuitiva. Como ustedes saben y lo ven en AutoCAD, nunca pierden resolución. Ustedes pueden cambiar la escala y la calidad de la información se va a mantener. Se pueden determinar formas topológicas, que esto es como determinar la relación entre los distintos objetos, cosa que no se puede hacer en el raster, porque en el raster es una manta de píxeles, y son mucho más livianos en términos de almacenamiento, además de contar con la ventaja de la base de datos. Las ventajas del raster, por otro lado, son que son muy fáciles de entender, que normalmente la velocidad de procesamiento es más fácil, más rápida, y que son de fácil acceso. La diferencia acá es que el raster muchas veces depende mucho la calidad de la información de la resolución que tiene nuestra capa de información, que eso es, por ejemplo, ustedes ven la foto de Google, cuando tiene mala resolución, a lo mejor hay veces que no llegan a distinguir los límites entre las casas en una foto aérea. En cambio, si tiene buena resolución, sí. Entonces ahí hay una cuestión en la calidad de la información. Bueno, avancemos un poco más con otro tema. Ya hablamos de los tipos de datos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos que representar información en la superficie de la Tierra, y este es un tema súper antiguo, tenemos que sí o sí recurrir a sistemas de proyección y a sistemas de referencias. Y cuando nos metemos con sistemas de información geográfica no estamos exentos de esta cuestión. Si bien es bastante sencillo, también al definir un modelo de datos nosotros tenemos que determinar con qué proyección geográfica nos conviene trabajar. Las proyecciones geográficas son mecanismos para representar la superficie de la Tierra, que es algo cuasi esférico, pero que a la vez tiene una complejidad grande en términos topográficos. Entonces son formas de representar la Tierra en un plano, ¿tá? De cómo llevar la Tierra a un plano. Y hay distintas maneras de hacerlo.
Esto ustedes lo habrán visto en geometría descriptiva y no es ni más ni menos que lo que se hace cada vez que dibujan un plano. Hay tres tipos de proyecciones grandes. Una es la cilíndrica o la Mercator, que se acordarán de la primaria cuando les pedían un mapa Mercator. La segunda es la cónica y la tercera es la plana. La cuestión acá es que cada tipo de proyección se diseña o se diseñó oportunamente según la necesidad del que la hacía, de modo que el pedazo de la Tierra que necesitaba observar se vea de la forma más eficaz posible, o sea que sea lo más representativo posible respecto a lo que intentaban representar. En otros casos también hay otras cuestiones, pero fíjense, por ejemplo, acá este es siempre el mismo pelado, pero está representado en un plano según distintos sistemas de proyección. Entonces pueden ver que si nosotros precisásemos observar la oreja, a lo mejor elegiríamos este que se llama la Rivet, o si necesitásemos tener precisión en la zona de la frente, a lo mejor elegiríamos este de acá arriba que se llama Hill. Hay una cantidad enorme de sistemas de proyección y ahora vamos a avanzar un poco más en cuál nos conviene usar a nosotros. Eso para que entiendan lo que es un sistema de proyección. Y la segunda cuestión son los sistemas de coordenadas. Siempre que necesitamos ubicar algo en el espacio, vamos a necesitar referenciarnos a otro punto, ¿no? Un sistema de referencia. Acá lo que vale decir es que hay dos tipos grandes. Uno son los geocéntricos, que son los que estamos habituados a escuchar de latitud y longitud, con paralelos y meridianos, y que toman de referencia el meridiano de Greenwich y como un punto que sería el centro de la Tierra como punto de partida. Y a partir de ahí, con un ángulo vertical y un ángulo horizontal, se puede determinar cualquier punto de la superficie de la Tierra. Y después están los sistemas proyectados, que son a partir de un punto definido con un sistema geocéntrico y sobre un sistema de proyección parcial, es decir, de un pedacito de la Tierra, ponemos un punto cero y tenemos como una validez en metros hacia ambos lados y hacia arriba y hacia abajo de ese punto cero. Entonces, acá está este grafiquito que muestra más o menos lo que es un sistema geocéntrico, que esto lo deben más o menos conocer e imaginar. Y este sistema de coordenadas y de proyección se utiliza generalmente para los datos que nosotros vamos a compartir afuera, es decir, datos que van a estar abiertos afuera de nuestra necesidad, de nuestra base de datos, o para datos que aplican a todo el globo, que son datos que abarcan enorme superficie de tierra y que tienen que ver con una cuestión más grande. A lo mejor si estamos hablando de todo el país, por ejemplo, o de toda América Latina, vamos a optar por un tipo de sistema de proyección y de coordenadas geocéntrico. Este que ven acá, que es el WGC84, es el más común, es el que usa Google Earth para la representación grande, digamos, y es el más utilizado en este momento, geocéntrico, de los de tipo geocéntrico. Y después, para los sistemas proyectados, a ver, vuelvo y hago una aclaración. Supónganse que nosotros necesitamos medir un área en un polígono que está determinado en la ciudad de Rosario. Si nosotros entramos a medir ese área usando un sistema de proyección como este que vemos acá, nos calcularía el área en minutos, grados y segundos. Entonces sería un poco difícil de leer, además de que no tendría precisión geométrica, porque está calibrado para todo el globo. Entonces si nosotros miramos una parte muy chiquitita, nos daría un resultado que además de ser impreciso, sería imposible de leer, porque si yo les tiro una superficie en minutos, estoy seguro de que ninguno va a entender de qué magnitud estoy hablando. Para eso se usan los sistemas proyectados, y ahí surgió, ustedes si ven la proyección Mercator, ven que acá arriba tiende a deformar, ¿no? Es muy precisa en el ecuador, pero a medida que nos vamos yendo para arriba y para abajo, en latitud, es cada vez más deforme, ¿no? Entonces, está bien, esto hace que los países del norte y del sur se vean más grandes, pero supone una imprecisión muy grande en esos lugares. Entonces, ahí surgió lo que se llama Universal Transverse Mercator o Mercator transverso. Lo que se dieron cuenta es que si acostaban el cilindro de proyección y lo usaban solamente para representar una feta chiquitita de la Tierra, que sería esta que está pintada de rosado, y así se obtiene, digamos, una precisión bastante alta en esa feta, ¿cierto? Entonces tiene una precisión bastante alta en esta feta chiquitita, entonces se puede ir rotando
esta esfera según el eje de rotación de la Tierra y se puede ir utilizando para representar todas fetas consecutivas de la Tierra con una precisión bastante alta. Ahí surge lo que es el UTM, que es la sigla. Entonces eso define toda la grilla, cada una de esas fetas definen una grilla de coordenadas que se llama UTM, ¿tá? Universal Transfer Mercator. En el caso de Rosario nos corresponde el cuadrante 20H. Cada una de estas verticales es una de estas fetas de las que estamos hablando. Son 60 particiones. Y cada una de ellas tiene un punto cero que se define por el meridiano central de donde se toma esa feta. Y va 250.000 metros para la izquierda y 250.000 metros para la derecha. Y abarca 3 grados para la izquierda y 3 grados para la derecha. Y tienen siempre coordenadas en metros, ¿tá? Entonces nosotros lo podemos usar con una precisión bastante alta para, por ejemplo, muestrear o representar cosas más pequeñas y más precisas. Después, en el caso de Argentina, se ajustó un poco el UTM a otra técnica muy parecida que se llama Gauss-Kruger. O sea, hay un sistema de representación, un sistema de proyección y de coordenadas específico que se usa en nuestro país que aumenta más todavía la precisión del UTM. Y acá lo importante es saber que para la ciudad de Rosario conviene usar este que está acá, están todos codificados, no sé si se dan cuenta, este que se llama PostGar 2007, 2007 fue el último año que se actualizó, como que se ajustó su precisión, y EPSG 5347. Después vamos a ver en el programa dónde se ve esto, dónde se busca y demás. EPSG es European Petroleum Survey Group y es que en un momento en los años 70 o incluso un poquito antes, esta institución se encargó con el objetivo de afinar muchísimo la exploración petrolera, se encargó de como aumentar a nivel global la calidad de precisión de todos los sistemas de proyección y a tal punto que se convirtieron en estándar. Entonces, no sé si quedó claro el tema acá de los sistemas de proyección y de coordenadas. La cuestión acá es siempre ver de que para escala urbana tenemos que usar un sistema proyectado, que es este acá, 5347, y para cuestiones globales o más grandes, de mayor alcance, tenemos que elegir este tipo de sistema de proyección, que son geocéntricos y tiene el más común esta codificación 4326. Cualquier información que consumamos de Google, por ejemplo, va a venir con esa proyección. Ahora, nosotros venimos hablando de que tenemos unas geometrías asociadas a unas bases de datos. Esto lo que hace un poco es permitirnos intercambiar información o universalizarla. Si bien la primera interfaz grande, el primer programa grande para usar datos de información geográfica fue el ArcGIS, en efecto el tipo Roger Tomlinson, que es el segundo personaje del que hablamos, después de trabajar para el gobierno de Canadá, se fue a trabajar para la empresa que hizo este programa, que más o menos armó toda la base, todos los cimientos de lo que sería la masificación del uso de información geográfica. Pero bueno, hay un millón de interfaces o de modos de manipular esta información. Algunos son muy específicos, por ejemplo este que se llama Transcat, es un GIS que se usa específicamente y viene con un set enorme de herramientas para hacer análisis de redes de transporte público y de transporte de logística. Tiene un precio astronómico, digamos, normalmente lo acceden solamente los gobiernos. Después hay otros que son libres, como este PostGIS, GBSIG o QGIS, que bueno, yo ya expliqué un poco por qué nos decantamos por el uso de QGIS. Parece el más conveniente por todo lo que comentamos anteriormente. Pero bueno, una característica es esta, que normalmente la misma información nosotros podríamos manipularla con todos estos programas que vemos acá y con otros y seguiría siendo intercambiable, porque básicamente lo que estaríamos haciendo son operaciones sobre bases de datos. Entonces a lo mejor podríamos generar un montón de información en QGIS y después meterla en Transcat para hacer un análisis específico de transporte y después volver al QGIS para representarlo como información que casi siempre es intercambiable. ¿Qué tipos de archivos se utilizan? Lo más común y lo más conveniente es usar lo que se denomina el formato shapefile, que en realidad son varios archivos y van a ver que para el ejercicio nosotros le cargamos una base por cada zona de relevamiento que está en este formato shapefile, que está compuesto por varios archivos separados y eso hace que sea más flexible trabajarlo y más rápido. El SHP sería el DWG, digamos, el archivo que tiene la información vectorial. El DBF es la tabla, es la base de datos. El SHX es un índice, el índice de objetos espaciales lo que hace es vincular la información que está en los dos archivos de arriba, o sea, dice a este polígono le corresponde este registro de la base de datos. Y el PRJ almacena el sistema de coordenadas y proyección que nosotros estemos usando. Todo esto se trabaja al mismo tiempo, no es que ustedes van a tener que manipular cada uno de estos archivos separados, quédense tranquilos en ese sentido. Y después hay otros tipos de archivos como los empaquetados, el KML por ejemplo es el que sale del Google My Maps,
GeoJSON es uno bastante nuevo, que está usando bastante y es parecido al Shape, pero empaqueta todo en un solo archivo. La desventaja es que es un poco más difícil de verificar las bases de datos, muchas veces no funciona o tiene problemas de codificación o demás. O el archivo GPX, que es un estándar que se creó para capturar información con GPS de mano. Lo diseñó Garmin, que es la marca más conocida de GPS. Y después podemos tener también archivos vectoriales sin atributos, digamos, archivos de AutoCAD, que esto lo que van a hacer es, podemos cargar en nuestra interfaz, pero no tiene base de datos, son solamente entidades. Nosotros podríamos poner un archivo de AutoCAD en un GIS, abrirlo en QGIS, por ejemplo, y podríamos ahí recién asociarle una base de datos. Bueno, hasta ahí más o menos lo que concierne a lo que son y para qué sirven los sistemas de información geográfica, y les muestro un par de ejemplos rápidos. Los primeros tienen que ver con mi trabajo, son algunos que hice yo en mi laburo. Esto, por ejemplo, es un trabajo que hicimos con Data Lovers, con unos GPS, donde mapeamos todos los recorridos en bici durante un mes de un grupo de voluntarios, de 100 voluntarios, que ahora se despiertan como a las 7 de la mañana, arrancan. Ahí van a ver un poco de qué se trata. Esta representación está hecha con un programa que se llama ggplot, y ahora les muestro cuál fue el objetivo de esto. Bueno, ahí se despiertan, y estos es un día de 100 ciclistas, digamos, usando la ciudad. Eh, esto nos daba una base de datos que nos iba tirando puntitos con la hora, la velocidad relativa, más o menos el recorrido, y después le pusimos un proceso informático que le fue asignando una calle a cada uno de esos viajes. Y lo que hicimos con eso fue un mapa de calor, que acá se ve bastante sucio, y por ejemplo lo que nos dio acá es que por género, con cuánta intensidad se usan las distintas calles. Y nos permitió llegar a la conclusión, por ejemplo, de que las mujeres son mucho más susceptibles a utilizar infraestructura o calles más iluminadas, y los varones un poco más dispersos. También estaba la distribución horaria y demás. Entonces esto nos sirve para ver a dónde hacer foco o para poner una infraestructura, por ejemplo. Después este mapa muestra la cantidad de ciclistas en hora pico y a la vez el porcentaje de los que circulan que son mujeres. Entonces esto nos da un parámetro de en dónde se usa más, en dónde hay más volumen de uso de infraestructura ciclista, y se puede observar bastante a simple vista que cuanto más periférico hay una participación menor de género mujer. Toda esta parte de acá, por ejemplo, está bastante claro la distribución en participación por género. Después este es un mapa que hizo un conocido en Buenos Aires que pondera la facilidad de acceso al área central, ¿tá? Y determina en cada región cuál es la mejor manera de viajar al área central en términos de tiempo. Y acá todo lo verde claro indica que es más rápido ir en bici hasta el centro, el otro verde es en subte, transporte público, subte colectivo, y lo rojo es en auto. Y después y es para comentarles, este es un mapa que hice yo a modo de ejercicio hace un tiempo, en donde, arranco en realidad comentando que hay un montón de información geográfica disponible, mucho más de lo que se imaginan, que indagando y buscando un poco se puede acceder. Este es un mapa de los pozos petroleros en Pico Truncado, en el sur del país, y toda esta información está disponible en el Ministerio de Energía, es pública. Todos los explotadores de petróleo están obligados a mapear y a compartir la posición de los pozos, ¿no?, de extracción. Y acá yo empecé a ver qué había en la base de datos y me di cuenta que estaban distinguidos los de explotación convencional de los de no convencional, o sea, los amarillitos son por succión y los rojos son por fracking. Conocerán lo que es el fracking, y que además tenían también los oleoductos, los caños para mover el crudo. Y además de eso estaba el dato de la profundidad de cada pozo. Entonces yo me metí con un pequeño algoritmo y hice este grafiquito acá de la derecha que agarra una partecita de una parte de explotación no convencional y grafica la profundidad de todos los pozos en escala real. Esto es todo, el de arriba es todo lo que estamos viendo, la distribución, y el de acá de la derecha de abajo es la profundidad de una partecita que no me acuerdo bien cuál es. Esto solamente para comentar de que hay un montón de información y que hay una disponibilidad casi infinita de datos que se pueden utilizar libremente. Sin ir más lejos, nosotros cargamos en el home ahí del Moodle, pusimos un repositorio de datos espaciales de la ciudad de Rosario, que ahí hay hay un montón de capas, no sé, como 20 son. Después está el portal de datos de la ciudad de Rosario, que es Datos Rosario. Después está el portal del INDEC, está el portal del IPEC,
INDEC, del Instituto Provincial de Estadística y Censo, está la información del Ministerio de Energía, está la información del Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, que es súper interesante, ahora vamos a ver algo de eso. Y después les pongo como último ejemplo algo que se armó, que se está usando muchísimo ahora, que es por ejemplo este mapa del coronavirus, que mapea en todo el mundo. O sea, recibe los datos de todas las entidades oficiales de todo el mundo y va muestreando en tiempo real los datos de cómo avanza la pandemia. Que hay mucho de esto, hay mucho de Jon Snow en esto, digamos, de lo que nos dejó el muchacho este. Y acá se puede acceder, por ejemplo, en Argentina, cómo está evolucionando la curva, cómo está evolucionando el recuento de casos diarios. Se puede ver por radio de incidencia, por ejemplo, qué cantidad de casos hay cada 100.000 personas, ¿no? Entonces acá, en un vistazo muy grande, muy rápido, se puede observar a dónde hay más cantidad de casos por habitante. Los puntos más gordos indican un alcance mucho mayor de la enfermedad en términos de población. Y ayer vi uno que no lo volví a encontrar, que relacionaba, era un mapa muy parecido a este, pero aparte relacionaba el traslado de cepas. Sabrán que el coronavirus tiene varias cepas distintas y que no son iguales, y un poco trazar el origen de esas cepas permite, por ejemplo, observar tratamientos específicos en origen o compartir información con los que tiene más sentido compartir información al respecto. Si nos ponemos a trabajar en conjunto con unos socios que están trabajando otra cepa, probablemente tengamos invirtiendo esfuerzo en vano. Bueno, ahora a ver, yo voy a presentar un poco el programa, cómo es más o menos la interfaz, cómo se abre, cómo se manipula la información, y les van a surgir una cantidad de dudas bastante grandes seguramente, y ahí sí los alentamos a que usen el foro de modo de que las dudas queden disponibles y ya siendo acumulativo, ¿no? De que a lo mejor surge la misma duda en 2 o 3 personas y se pueden ir dejando ahí la información disponible.